durante la intervención quirúrgica o el acto quirúrgico. Bueno, el periodo operatorio inicia desde que el paciente ingresa al quirófano y termina una vez que su cirugía termina. Y esto es lo dado a la de recuperación. Y todo ese proceso, durante ese proceso de la intervención quirúrgica, es lo que va a durar o es lo que va a ser los cuidados intraoperatorios, que más voy a ir mencionando cuáles son. Con el fin de que, durante ese periodo intraoperatorio o proceso quirúrgico o intervención quirúrgica o cirugía, como bien lo podemos decir, se van realizando que son procedimientos y cuidados que van a servirnos para garantizar la seguridad del paciente y también que haya un correcto desarrollo del acto quirúrgico. Siguiente, por favor. Objetivos. ¿Qué objetivos tienen los cuidados intraoperatorios? Como principal e importante de estos cuidados intraoperatorios es garantizar la seguridad del paciente durante el acto quirúrgico. Mantener la estabilidad hemodinámica fisiológica del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Que durante la cirugía se debe controlar que el organismo esté funcionando de manera correcta, que se mantengan los parámetros normales de presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, la estabilidad de los líquidos. Mediante lo que es la monitorización, que más adelante voy a explicar este procedimiento. Prevenir infecciones y complicaciones quirúrgicas. Facilitar el correcto desarrollo del procedimiento quirúrgico. Vigilar continuamente los signos vitales y el estado del paciente. Evitar lesiones por posición, presión o manipulación durante la cirugía mediante todos estos cuidados intraoperatorios. Bueno, estos son los cuidados intraoperatorios principales, que más adelante les voy a explicar con un ejemplo. Acá les voy a explicar en qué consiste. Estos son los principales. Como bien había dicho que el cuidado intraoperatorio inicia cuando el paciente ingresa a quirófano. Entonces, se va a empezar con el traslado del paciente, un movimiento, tiene que ver un movimiento seguro y monitoreado. Bueno, ingresa el paciente a quirófano y lo que va a pasar es que va a haber lo que es la monitorización. Tal vez no lo entiendan acá, pero más adelante les voy a explicar con ejemplos. El monitoreo del paciente a quirófano. ¿Qué quiere decir? Que el paciente llega a quirófano, el anestesiólogo lo que va a llegar a la mesa quirúrgica, el anestesiólogo lo que va a hacer es la monitorización. Perdón, estoy un poco desviada. La monitorización, ¿en qué consiste? Es la evaluación continua de los signos vitales y neurológicas del paciente. Mediante que ya habíamos visto en una clase lo que es el monitor. Eso es un dispositivo médico que va a darnos lo que es los signos vitales del paciente. Mediante eso, el anestesiólogo va a monitorizar al paciente una vez que ingresa al quirófano. Como segundo paso tenemos lo que es la preparación del paciente. Bueno, una vez que ya está en la posición adecuada para lo que es su cirugía, se va a realizar lo que es la limpieza de la zona, o sea, la antisepsia, o mediante líquidos antisépticos, como sea, por ejemplo, la hidrocortisona o a 70%. Una vez que ya está preparado, ya está el lugar de incisión o el lugar de la cirugía, ya está se va a seguir con lo que son la colocación de los campos quirúrgicos, los campos estériles para lo que es el cirujano, para una zona específica de lo que es la cirugía. Ya, una vez ya delimitado el campo quirúrgico, el cirujano va a proceder lo que es el acto quirúrgico. Durante lo que es la cirugía, puede que haya pérdidas de lo que son los líquidos como el sangre, va a haber lo que es el reemplazo de los fibras, la administración de líquidos, sangre para mantener el volumen. A eso nos referimos con lo que es la estabilidad hemodinámica que había mencionado. Esto es muy importante. Lo que es el cuerpo de compresas y material quirúrgico, compresas o casos de material quirúrgico, que durante la cirugía se debe hacer un recuento de las compresas. ¿Por qué? Porque puede que una compresa o un material quirúrgico se quede dentro de lo que es
paciente corre riesgo. Y como nosotros no queremos que la vida del paciente corra riesgo, que nosotros tenemos que lo que es garantizar la seguridad del paciente que mediante esos cuidados intraoperatorios se debe hacer lo que es el recuento. Ya una vez terminado todo lo que sigue lo que el paciente hace, el de cirujano, lo que es asegurar la herida. Y eso, bueno, siguen por favor. En consideraciones generales, lo que es la preguntas. ¿Qué es la estabilidad hemodinámica? Ya le había dicho, es mantener los signos vitales del paciente en una cirugía o en una intervención quirúrgica estables, que el organismo funcione de manera continua y adecuada mediante este proceso quirúrgico. A eso me refiero lo que es la estabilidad hemodinámica, bueno, también de la hemodinámica y fisiológica. Hemodinámica mayormente es lo que es de las sangres y pero había mencionado lo que es fisiológica de los signos vitales. ¿No? Bien. ¿Has leído qué es la antisepsia? Es la preparación de los ejercicios para evitar infecciones o complicaciones de la. A partir de ahora vamos a necesitar. No puedes hablar durante la relación de quirúrgica. Evidentemente, en eso consiste la antisepsia. Entonces, ya tienes que hacer los medios. Su compañera Dani ya definió lo que es el intraoperatorio, cuidados intraoperatorios, se refiere a quirúrgico como tal y se refiere al manejo anestésico, ¿no? Claro, porque sin anestesia no se opera. Entonces, sin anestesia no se opera. Entonces, ambos equipos, tanto el anestesiólogo como el equipo quirúrgico, son los que toman, digamos, en el intraoperatorio responsabilidades, ¿no? La responsabilidad tanto del anestesiólogo como del equipo quirúrgico es compartir, ¿no? No se olvide. ¿Qué hace? Claro, él ha dicho, ha definido que desde el momento que ingresa al quirófano, responde el ingreso del intraoperatorio. Y hasta que termine. Pero para otros se define como desde el momento que el cirujano hace el abordaje, porque algunas veces el anestesiólogo es el que recibe al paciente, ni siquiera el cirujano, chicos, ¿no? Porque el anestesiólogo hasta que haga la inducción anestésica, todo hasta que tarde, ¿no? Para algunos, bueno, para el acto quirúrgico es desde el momento que comienza el abordaje, en este caso ya sea la laparoscopia convencional abierta, y termina cuando el cirujano pone el último punto, cuando cierra, ¿no? Entonces, para otros, para algunos, como ha definido su compañero. Entonces, ¿qué va a pasar, ¿no? Entre lo que es los cuidados? Uno recibe al paciente, ¿no? Normalmente llega en camilla. En el ambiente quirúrgico existe un lugar donde se puede cambiar las camillas. No se olviden que la camilla que va de su sala de su unidad al quirófano está contaminada. Hay una camilla que le está esperando en el ambiente quirúrgico donde van a hacer el intercambio de camilla. Si es que tiene, o si no hay una silla de ruedas, si está consciente el paciente para que el niño también necesita de ruedas. ¿No? En eso consiste el cuidado intraoperatorio, ¿no? Entonces el paciente ya va por un día del preoperatorio, o algunas veces en el mismo intraoperatorio, hacemos también, digamos, por ahí se ha infiltrado la vía de la anestesia, tiene que encargarse de que existe una autonomía, no se olvide que ese paciente va a dormir y va a ser conectado a un equipo de monitoreo. Entonces ese equipo de monitoreo va a controlar la parte hemodinámica, eso se refiere a su compañero en el entonces gases en sangre, presión arterial, saturación de oxígeno, todo te va a medir ese equipo, si está bajo anestesia general. Si está bajo anestesia peridural o raquídea, lo va a hacer el anestesiólogo. Y va a ir, digamos, al anestesiólogo cada 15 minutos, va a ir registrando toda la evolución de la cirugía, ¿no? Si
se va a poner en esa hoja, hay una hoja, un protocolo donde van a incorporar, él va a decir, bueno, qué tipo de anestesia está haciendo, qué anestésico está, digamos, administrando, a qué hora está administrando, todo eso, ¿no? Porque relajantes musculares, anestésicos, analgésicos, todo eso por ahí te va a colocar un corticoide, todo lo estás registrando, ¿no? En el historial, ¿no? Entonces, a eso se refiere el intraoperatorio. En el momento que dice el anestesiólogo, ¿podemos comenzar? El cirujano me ha dicho al anestesiólogo, sí, pero entonces empezamos a hacer los campos quirúrgicos, ¿no? Primero la limpieza de la zona del campo quirúrgico, después colocamos los campos, ¿no? Para eso utilizamos todo el material que tiene que estar completamente estéril, ¿no? Entonces comienza el abordaje, ya sea convencional, laparoscópico, bueno, y así vamos, depende de cuántas horas dura la cirugía. Entonces todo ese tiempo tiene que estar totalmente, no se olvide. Ya van a ver los trastornos fisiopatológicos que ocurren dentro de una cirugía. No es peor que cuando uno está andando en la calle, ¿no? Entonces realmente ya van a entrar a esa parte. Y bueno, termina acá. Ha hablado mucho de los ingresos y egresos, depende, para eso necesitamos tener el kilo peso. Tenemos que saber cuántos, digamos, algunas veces todos los días hacemos en un paciente, ¿no? Los ingresos y egresos, el balance entre el electrolito. Lo mismo hace el anestesiólogo, ¿no? Por ahí sangra mucho. Entonces, si sangra mucho, vamos a decir, ¿cuánto ha sangrado? Más de 1000. Entonces hay que poner una unidad de sangre, tenemos que llamar placer de una unidad de sangre. Entonces, de eso se encarga la anestesiólogo, aparte, digamos, de hacer la anestesia. Después, bueno, el recuento del congreso, como dice su compañera, al entrar y al salir tiene que estar el mismo número. Y cuando uno se olvida, muchas veces el estrés hace que se olvide. Yo les comento anécdotas que mi profesor, un capo, ¿no? Dejó 2 congresos en una cirugía. Entonces, a lo mejor el cazador se lleva la palabra. Pero depende, por eso, ¿no? Los congresos, claro que era un cirujano experimental, ¿no? Cuando uno deja esos elementos, ¿no? Que son parte, digamos, del arsenal de la cirugía, se llama auditor, es un concepto general, ¿no? Ya sea instrumental. Instrumental nunca he visto, para que solamente algunas actividades he visto. Pero generalmente se olvida uno gases, compresos, esas cosas, ¿no? Entonces, no sé, hasta acá si hay alguna pregunta. Y la colocación de drenajes, bueno, eso hoy en día tratamos de no colocar drenajes, ¿no? Excepcionalmente, es un tema aparte por los drenajes, ¿no? Está dentro del programa también. Continuamos. No sé si hay alguna duda, ¿no? Bueno, continuando con lo que es consideraciones generales, lo más importante es lo que es la posición del paciente. La pregunta es, ¿cuál es la mejor? Donde el paciente debe colocarse en una posición que permita un adecuado acceso al área clínica, que facilite el trabajo del cirujano, que no interfiera la función cardiovascular del enfermo, que evite lesiones, compresiones o secuelas del paciente. La siguiente diapositiva, perdón. La siguiente. Estas son las posiciones clínicas frecuentes en los operatorios. El más común y más usado también se puede decir que es la posición de punto dorsal o supino. Esta es la posición donde el paciente está acostado boca arriba, facilitando un adecuado acceso a lo que son abdomen y extremidades. Tenemos lo que es la posición de frente del empuje. Esta posición, bueno, de tres tipos. Mis imágenes no me ayudan, pero hay una posición de frente del empuje ligera, mediana y máxima. Esta posición es donde el paciente está acostado, donde la cabeza está más abajo que los pies, como bien se observa en la imagen, con el fin de que los órganos internos se desplacen hacia adelante y nos permita un fácil acceso a lo que es la zona pélvica. Tenemos lo que son la posición ginecológica o dicotomía. Esta posición es donde el paciente está acostado con las piernas elevadas, separadas por soportes, como muy bien se ve en la imagen. Esta
vez a lo que es la posición de Kraske o de navaja sevillana. Esto es muy curioso, donde el paciente está acostado en lo que es en la camilla, pero la camilla tiene una peculiaridad. La camilla puede levantarse o puede doblarse y permite que lo que es la zona de la cadera esté levantada, donde la cabeza esté más abajo y las piernas también, y nos permite un fácil acceso a lo que es a esta zona. Esta posición es mayormente para cirugías que son traumatológicas, urológicas, dentales. También la posición de la hemorroidectomía, es la que esa posición se usa. Bueno, la semipobre mayormente es más donde el paciente está en descanso para que permita una buena ventilación. Preguntas. Bueno, como bien indiqué, mayormente cuando el paciente está en reposo o no puede una buena ventilación, esta posición les ayuda a la buena ventilación, a semipobre o la pobre, mayormente para que puedan respirar de manera adecuada. Mayormente cirugía donde, o bueno, también había leído que sí es para una cirugía neurológica, sí se puede realizar lo que es esta posición. Pregunta mía. Claro, nadie se va a dar cuenta, no es el cirujano, ¿no? ¿A qué te debes mandar de posición de dicotomía? Lo que es para las cirugías que son pélvicas, mayormente para porque se desplazan lo que son los órganos internos. ¿Estás seguro vos también? ¿Ah? A ver, ¿alguien puede un poco aclarar si está bien o está mal? Claro, para eso estamos los docentes, ¿no? Porque ella, claro, a ustedes les puede engañar, pero a mí no me engañan, ¿no? Entonces, esta es posición del tren del embudo, no es de la autonomía. Pero ¿cuál es la diferencia entre este, ya, nos va a preguntar, entre este y este? Entonces, esta es posición ginecológica y esta es dicotomía. ¿Eso no ve? Sí. Ah, está claro. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Nada. Vale, pensé que aquí van a quitar el tren del embudo. Estoy pensando en dicotomía. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Los dos se parecen. Para usted está en la pregunta, para los que supone que ustedes como no tienen que manejar, ustedes como curso también tienen que saber, no es solamente para eso. Doctor, no es para el parto, la dicotomía no es para el parto, mientras que los otros son ¿Qué para ha dicho? A ver. La dicotomía es para el parto. Para el parto es la dicotomía. ¿Y la ginecológica? Bueno, así me dice que participen, aunque no sea verdad. ¿Lo ves? Aunque la respuesta no sea correcta, tienen que participar, chicos. Me gustan las respuestas, compañeros, pero como no es correcta. ¿Lo ves? Entonces, no correcto. Otro. En serio, es bueno que participe, aunque no sea correcto, pero ya uno. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? En que este término se utiliza para mujeres exclusivamente. Este término se utiliza para varones. Y aquí está, en esta posición, una mujer. No puede ser. Estos dos están en posición ginecológica. A no ser que este sea delante del otro tipo. Entonces, este término en dicotomía se utiliza exclusivamente para hombres. No pueden decir, no ven que
vas a operar a un hombre de hemorroides, va a estar en esta posición proctológica, también puede decir posición proctológica. Pero lo correcto es que tú digas en posición de dicotomía, porque es un varón de sexo masculino. ¿Listo? Entonces, tu pregunta es rara, ¿no? Vamos, continuamos. No sé si no hay más dudas, ¿no? Aquí hay, si me puede hacer pregunta, ¿no? A ver, la diapositiva, por favor. ¿Anterior? Sí. En la posición fue la máxima, ¿no? Que la paciente para que no. ¿Cómo? La gravedad. ¿Cómo sostiene? Como aquí se observan, creo, son como tipo circulitos para, bueno, para mantenerlo estable ahí al paciente. No sé cómo se llama el término. Sí, cinturones son tipo como splash, ¿verdad? O algo así. Aquí estás viendo. Claro, las mesas de quirófano pueden ser automáticas o manuales, ¿no? Entonces, con un botón aprietas como con este controlador, ¿no? Un puntero. Entonces se mueve la mesa, puede Paulo, semifaulo, puedes quebrar la espalda, posición renal, puedes poner en posición navaja cepillana, posición de Krask, posición lateral izquierda, posición lateral derecha, ¿no? Son algunos automáticos. Algunos hay manuales, ¿no? Entonces dependerá. Pero claro, si vas, se puede, tienes que fijar, hay fijadores, ¿no? Entonces para las manos, para las piernas, puedes girar, incluso puedes hacer de dar vueltas, hacer. Hay veces, por ejemplo, para hacer algunos estudios, que puede girar el paciente. Pero de verdad no puede, ¿no? Entonces abajo aparece, ¿no? Entonces, bueno, tienen esas propiedades, ¿no? Las mesas quirúrgicas. No sé si hay alguna pregunta. ¿Otra pregunta? Imagen de dicotomía, o sea, veo que en todas las imágenes no hay eso, lo que es en los pies, ¿qué es? Bueno, no puedo conseguir una imagen exacta. ¿Cuál es todo? Ajá. No, Esas cositas no se las doy. Estos. Ajá. Ya normalmente, ¿ya? A las pierneras que están, ahí, se fija. Se envuelve y se fija. A las pierneras, ¿no? Pero hasta, yo diría hasta aquí, pues todo eso. Porque si no, imagínense, ese paciente bajo anestesia peridural, realmente estas posiciones operamos para, digamos, para, como dicen, para parto. Imagínate que se resbale una de las piernas y se luxe la cadera. Entonces tienes que identificar, ¿no? Amarrado, ¿no? Parado. Este puede ser parte de su fijación, que claro, van disimulando, pero normalmente viene desde aquí la fijación, ¿no? ¿Ya? Esas son las famosas piernas que utilizamos. Claro, esto está mal, pero por ejemplo, esto tiene que fijarse, por eso. Basta, a no ser que digamos sea para el parto nomás. Para el parto también a veces lo friegan, porque ese paciente está consciente. ¿No ve? En el parto ya cruje, ¿no ve? La cuidar que su pierna no se saque desde la pierna, ¿no? Aún así se puede fijar, pero un paciente que está bajo anestesia está prohibido de que ese paciente no esté fijado a su pierna. Te digo, por ahí en un momento zafa, entonces sale una luxación, imagínate, ¿no? Vamos. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es los cirujanos generales. Bueno, el cirujano es el que va a realizar lo que es el acto quirúrgico. Y los ayudantes, bueno, bueno, puede ser que estén de observadores o bien pasen algunos instrumentos. Las funciones que deben realizar los cirujanos es, bueno, tanto los cirujanos como los ayudantes utilizan la vestimenta adecuada y estéril, como ser bata, guantes, gorro y mascarilla, primordialmente, sí o sí tienen que usar. Mantener estrictamente las normas de asepsia y antisepsia, como bien mencionaron, a uno de los cuidados que se realizan. Realizar el acto quirúrgico según
manipular correctamente el instrumental y material quirúrgico, coordinar con el equipo quirúrgico para el correcto desarrollo de la cirugía. Como se ha dicho muy bien en los objetivos, no pueden tener errores porque se tiene que garantizar la seguridad del paciente durante el acto quirúrgico. Es por eso que si mencioné el anestesiólogo el anestesiólogo tiene una vital función durante lo que es el acto quirúrgico. Es el que va a administrar lo que es la anestesia y también se va a encargar de lo que es la monitorización del paciente durante el acto quirúrgico. Una de sus funciones está administrar el tipo de anestesia adecuada, ya sea general, regional o local. Vigilar continuamente los signos vitales del paciente, lo que es presión arterial, frecuencia cardíaca, respiración, saturación de oxígeno, etc. ¿Mediante qué? Mediante la monitorización. Ya que el anestesiólogo se encarga principalmente de mantener la estabilidad hemodinámica del paciente, controlar la regulación y oxigenación, manejar posibles complicaciones anestésicas durante la cirugía. La instrumentismo, o bueno, enfermeras en este caso también podría ser, que bueno, ellos van a estar encargados de preparar la zona. Preparar y organizar el instrumento quirúrgico estéril, entregar los instrumentos al cirujano o ayudantes durante la cirugía, mantener la esterilidad del campo quirúrgico. Ellas se van a encargar de realizar el recuento de gasas, compresas e instrumentos. Para verificar lo que es el material que esté completo durante la cirugía. ¿Alguna pregunta aquí? Había mencionado ya lo que es el acto quirúrgico. ¿Qué es el acto quirúrgico? El acto quirúrgico es un conjunto de disposiciones, procedimientos y recursos técnicos que se realiza el equipo para llevar a cabo una intervención quirúrgica. Eso es lo que se realiza el acto quirúrgico. Hasta aquí alguna pregunta porque voy a ir con lo que es un ejemplo de estos cuidados intraoperatorios en unas simulaciones. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, aquí es un caso simulado intraoperatorio. Imaginemos que el doctor González nos invita a uno de nosotros a lo que es una intervención quirúrgica. Uno de nosotros llega a lo que es el quirófano. Al quirófano ingresa lo que es un paciente masculino de 30 años de edad diagnosticado con una apendicitis aguda. Va a tener lo que es una apendicectomía. Para eso ingresa al quirófano. Bueno, el cuidado intraoperatorio inicia desde que este paciente masculino de 30 años de edad ingresa al quirófano. Una vez que ingresa, el equipo médico va a realizar lo que es la verificación de su identidad, del diagnóstico y del procedimiento a realizar. Y como muy importante, lo que es el consentimiento informado como protocolo para garantizar su seguridad del paciente durante la cirugía. Bueno, ingresa, es trasladado a la mesa quirúrgica, donde el anestesiólogo va a empezar lo que es la monitorización. Ya expliqué lo que es la monitorización. Va a empezar lo que es la monitorización de presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, hasta lo que es el electrocardiograma. También la temperatura es lo que el monitor va a realizar. Ya está todo hecho esto, ya está en la posición adecuada, que lo que es aquí en una apendicectomía, la posición adecuada va a ser lo que es la del cúbito dorsal o supino, que ya vimos en la imagen anterior. Ingresa, está en la posición y se empieza con lo que es la anestesia general. El anestesiólogo dice lo que es la anestesia general. Ya el anestesiólogo, bueno, lo que sigue es lo que es la asepsia de campos estériles. Ya había mencionado que se prepara lo que es el campo quirúrgico. Se esteriliza la antisepsia con líquidos antisépticos y ya el anestesiólogo, como bien el doctor nos había indicado, permite lo que es el acto, o bueno, permite al médico que inicie con lo que es la cirugía. O da inicio a lo que es el acto quirúrgico. Ya todo este línea preparado al campo. El paciente entró con una apendicectomía, bueno, el médico cirujano va a empezar con lo que es la decisión de extracción del apéndice.
Durante todo este acto, durante todo este procedimiento, el anestesiólogo siempre tiene que estar controlando, tiene que estar haciendo control de los signos vitales, el sangrado y los líquidos. Tienen que estar viendo eso para que no haya complicaciones después. Bueno, ya acabó la cirugía, tienen que hacer lo que es un secuestro de material. Ya mencioné qué consiste. Y luego hay lo que es la sutura y el traslado del paciente a lo que es la sala de recuperación. Y hasta ahí puedo terminar lo que es este cuidado intraoperatorio. ¿Alguna pregunta en este punto? Siguiente. Bueno, en un paciente politraumatizado, llega un paciente de 25 años de edad al hospital, tuvo un accidente de tránsito. ¿Qué es la prioridad en este caso? Lo que es mantener la vida mediante los signos vitales. En este caso, mayormente hay mayor hemorragia o sangrado y tienen que ver lo que es la deposición de líquidos, la expulsión de sangre, tienen que controlar continuamente lo que es el control respiratorio. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de estabilización inmediata, porque en este caso es muy complicado. Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Esa es mi parte. Ya, no, un momento. Ya, el tema de roles del equipo quirúrgico, el tema de lo que están viendo, área de quirófano es un tema aparte. A ustedes se pusieron, se les ha dicho que preparan este reglamento con enfoque de intra, pre y postoperatorio. Este es un tema aparte que vamos a ver seguramente, ¿no? Los roles están en cada uno de los equipos técnicos de administración, ¿no? Me gustaría que te dijeras qué es técnico quirúrgico, qué es entonces esas cosas, qué es estrategia quirúrgica, esas cosas tú deberías enseñar, ¿no? Porque esto es un tema aparte. Si ya nos estaríamos entrando a otro tema ya. Mira, ustedes no han tocado, digamos, ya es, por ejemplo, esta clínica, es parte del tema, ¿no? Porque si estamos hablando de técnica quirúrgica, estamos hablando de estrategia quirúrgica, estamos hablando de acto quirúrgico, hay que manejar algunos ya conceptos, digamos, de quirúrgicos, o sea, extirpar la vesícula, ¿de qué le han operado? ¿Qué le han hecho? Le han extirpado, no vamos a decir. Entonces ya tenemos que hablar de propiedad, ¿no? ¿Ya? Pero no han tocado la parte de fisiopatología. Bueno, entonces saltamos tu diapositiva de acá yo creo que está bien. Entonces, podríamos a lo que seguiría entonces, que es el acto quirúrgico, el cual es el conjunto de procedimientos técnicos que van a realizar el cirujano, en los cuales igual las palabras utilizadas que vamos a escuchar dentro de las cirugías van a ser las siguientes ahí, que son 4, que es la anatomía. Como ya recordamos, así desde el primero, la anatomía es un corte o incisión de un órgano. Pues tenemos la palotomía, que es la incisión en el abdomen, traqueotomía, incisión en la tráquea. Después ectomía, que significa extirpación. Hay extirpación o eliminación de un órgano. Puede ser, digamos, una apendicectomía cuando hay una apendicitis aguda, digamos, extirpar, o una colecistectomía, la extirpación del vesículo biliar. Después está el término de ostomía, lo cual es exponer un órgano hacia una abertura, hacer una abertura artificial, exponerlo hacia el ambiente, como ser la colostomía. Después la anastomosis, en la cual vamos a unir dos órganos huecos, puede ser, digamos, una anastomosis vascular. Ahora, las palabras que nos está dando el doctor ahorita que lo conocen, que es la táctica y la técnica quirúrgica, los cuales incluso las puede colocar así como preguntas. La táctica quirúrgica, ¿a qué va a responder? A lo que dice, ¿qué se va a hacer y en qué orden? Esa es la táctica que va a realizar el cirujano. La táctica quirúrgica es el plan con la estrategia de cuándo va a realizarlo. Ahí qué procedimiento se va a realizar, qué órgano va a intervenir, qué vía de acceso vamos a usar, va a ser abierta o por una laparoscopía,
¿Y qué pasos va a seguir durante toda la operación? Después, técnica quirúrgica, ¿cómo se va a realizar? Primero, ¿qué se va a hacer? Ahora, vamos a ir con la técnica, ¿cómo lo vamos a hacer? La forma específica, ¿cómo es el para realizar la quirúrgica? Ahí se encuentra el uso de instrumentos, forma de hacer las incisiones, el método de sutura y tipo de procedimiento, ya sea cirugía por láser, cirugía abierta o laparoscopía. Eso vamos a ver luego más adelante. Aquí. Ahora la técnica quirúrgica. De acuerdo a la técnica de operaciones, se puede dividir en dos tipos de técnicas, en los cuales tal vez nos voy a ir con algunos ejemplos y se eso. En la típica está según el libro, como dice, la técnica que nos dice según el manual, en los cuales se siguen pasos clásicos del procedimiento, y después está la técnica atípica, en los cuales esos procedimientos se pueden cambiar, ya sea por qué razones, el paciente, la enfermedad, complicaciones o, por ejemplo, la experiencia del cirujano. Doctor, ¿alguna vez tuvo alguna técnica atípica? Claro, aquí llamamos técnica atípica, como antes ya cuando terminamos vos, porque para extirpar una apéndice existe una técnica, ¿no? Son pasos, reglados, ¿no? Entonces una vez vos que identificas al apéndice, ¿qué vas a hacer? Lo primero eso quiere decir un paso reglado. Vas a exponer al apéndice, ¿ya? Y vas a ligar el mesoapéndice. Ese es el primer paso después de exponer, para que no salga, expone. Liberas el mesoapéndice, después recién extirpas el apéndice. Después, si es cirugía convencional, puedes hacer la jareto, ¿no? Una jareto vaginal en el medio del apéndice. Revisas que no está hacia eso, quiere decir técnica, ¿no? Típica. Atípica. No encuentras el apéndice. Resulta que por la complicación se han licuado, o sea, se puede pasar eso, ¿no? Una apendicitis complicada, ya no encuentra la apéndice, solamente el coprolito que ha producido la apéndice real. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya no vas a hacer los pasos reglados. Entonces, ahí tendrás que cambiar de una forma o pues, digamos, es atípica. Ya esta posición de rosecar no lo ves al apéndice. Atípica por ahí. En vez de ligar su mesoapéndice, más bien primero lo ligas su base y después recién vas al mesoapéndice, al revés. O al final es atípica, cuando no vas a encontrar el apéndice, más bien en vez de, si no vas a encontrar, vas a tener por ahí que hacer una secostomía. Entonces, donde está el orificio, donde se ha liquado el apéndice, a nivel del cielo, dejas una sonda y vas a exteriorizar, eso se llama ostomía, ¿no? Exteriorizar un órgano, entonces es costomía. Por ahí sí está bien los años, vas a tener que hacer un poco para, digamos, vaya, no es una técnica típica, ¿no? Es una técnica atípica, a eso se refiere, ¿no? Después, es bueno que ustedes sepan, a ver, andate atrás, fundamental para, digamos, para una táctica química es que conozcas la fisiopatología o la fisiología de la patología quirúrgica, ¿no? De lo que estás haciendo. Entonces, para eso, ¿qué necesitas conocimiento? Claro, si no sabes cuál es la fisiopatología de cómo se produce la apendicitis, ¿cómo vas a ver cuáles son las fases que va a seguir una apendicitis aguda? Una colecistitis aguda, a eso se refiere la patología quirúrgica. A eso se refiere la fisiopatología. ¿Cuáles son los trastornos, los cambios que va a haber, ¿no? Cuando se inflama un órgano? Pero ya la técnica quirúrgica como tal, ¿no? Para eso tienes que conocer la anatomía patológica. Claro. Si no conoces dónde está la arteria cística, por dónde sustrae, de dónde se divide, de dónde nace la arteria cística o la arteria apendicular, de dónde la arteria apendicular rama, de dónde es. Entonces, esas cosas, a eso se refiere. Entonces, ¿con qué abordar vas a entrar a la anatomía topográfica? A eso se refiere la táctica y la técnica quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, si está en una fase inicial, ¿no? Horas de evolución, 2 horas, 3 horas. La laparoscopía, hoy en día toda la laparoscopía, pero antes no. A ver, a ella, ¿qué le voy a hacer? No. Le voy a hacer una incisión de roque, abordaje de roque, una incisión transversal jovencita, no ver
que necesito, no tengo que quedarse gratis. Pero la práctica clínica, si vos vienes complicado con una peritonitis, no te voy a hacer una montaje de yo que debes, ¿no? Tener que hacer una parotomía, porque imagínate que una yo que debes lavarte, revisar la parte ginecológica, todo eso, y después viene una complicación que hay que volver a operar por la perturbación de yo que debes. Eso se llama estrategia quirúrgica, ¿no? Para cuando el paciente no tenga complicaciones. Ahora sí, doctor, creo que de esta estaba la anterior clase, ¿no? ¿Cuáles eran los tipos de cirugía con la clasificación de la primera, que es según el riesgo de la vida que puede tener en contacto de las infecciones para tener igual? Ahí entra otra vez la famosa palabra que hemos visto, la que es la profilaxis antibiótica. Aquí ya podemos darnos cuenta que son 4 tipos de cirugías. La cirugía limpia, la limpia contaminada y la cirugía sucia o séptica. En la cirugía limpia, el riesgo de infección es menos del 2%. Aquí no está indicado como usar antibióticos, pero igual, si quieren prevenir, aquí está la cefazolina, 1 o 2 miligramos por mil de venosa. En estas cirugías, más que todo, no vamos a tocar las partes que son parte respiratoria, digestiva o urinaria, en las cuales nosotros ya sabemos que hay flora subtrópica. En la segunda, que es la cirugía limpia contaminada, tenemos riesgos de infecciones de 3 a 10% de infección. En esta cirugía, ahora sí vamos a tocar esas partes, que son la parte respiratoria, digestiva y urinaria, en los cuales igual siempre está indicada de que podamos seguir con algunos antibióticos, la cefazolina o cefaloxetina. En esta igual, algunos tenemos que proteger igual la flora bacteriana de nuestro cuerpo, o mantener la vida regla. En la siguiente, en la clase 3 está la cirugía contaminada, en las cuales los riesgos están de 10 a 20%. Aquí, por ejemplo, pueden ser las heridas expuestas que están en riesgo de contaminación, en las cuales sí está indicada el uso de antibióticos, como puede ser la cefaxotina o cefazolina con metronidazol. Por ejemplo, en una apendicitis aguda. En la cirugía sucia o séptica, aquí es un poquito más complejo, en los cuales los tejidos están un poquito más viejos, incluso están con algunos procesos de circulación, están con pus, es más contaminado, en los cuales sí o sí se tiene que utilizar el antibiótico. Donde ya no va a ser la profilaxis, sino va a ser un tratamiento más que se va a aumentar, como sea la cefatrioxona más metronidazol o piperacillina con o tafobactam. Ahora, tipos de técnicas quirúrgicas. Ya hemos hablado. Vale la pena que aclare algunos aspectos clínicos que antes de los mire, si compañero Gustavo Atrás hasta comentaba sintaxis, ¿no? Normalmente, ya las veces, ¿no? El paciente si no te duele, no te operas. Las más de las veces el paciente se opera, al menos en nuestro medio, la idiosincrasia puede que vos tengas cálculos, pero si no tienes síntomas, comes bien, estás bien, no te vas a operar. Además, la sintomatología, por ejemplo, cuando hay cálculos en la vesícula, recién aparece después de 5 años que ya tienes cálculos. A veces, por hallazgo casual, a veces tenido cálculos, no estás embarazada, debería ser un control de Nihuahua, pero a veces tiene cálculos. Entonces es un hallazgo casual, pero si te duele, además, las más de las veces, un alto porcentaje sería contaminado 20%, está hablando de cirugía sucia o séptica mayor a 20%, imagínense. Entonces, en nuestro medio, algunas veces el proceso está muy abajo para allá. O para ser operado, ¿no ven? Eso es lo que pasa. Lo primero que hacemos es ir a la farmacia, ¿no? Automedicación. Un calmante que está poniendo para no sé qué, a ver, te da gastritis, tomate esto. Calmante a esto, más tomate a esto. Entonces, esas cosas pasan, ¿no? Es altísimo el porcentaje, ¿no?
¿De dónde sacaron este diapositiva? De un libro del doctor Ahora, en cuanto a antibióticos, bueno, si le vamos a preguntar, no se no nos va a responder. Pero vamos a ver qué ha pasado. Ya hemos discutido. En una cirugía limpia, bueno, generalmente las más de las veces, pero no sabemos si vos te has lavado bien tu mano, has hecho una antisepsia de las manos, un buen vestido adecuado. Pero las más de las veces, claro, una cirugía de, por ejemplo, normalmente tienen papeles como ejemplo de una extracción de, por ejemplo, una herniosafia de cirugía limpia, una hernia umbilical. Eso hemos dicho. A ver, por ahí en el examen de acceso, pongan un ejemplo de una cirugía limpia. Una herniosafia, ya perfecta, a ver si una cirugía limpia, tienes razón. Pongan un ejemplo de una cirugía limpia, contaminada. Entonces, con la cistectomía, y aquí, pues, eso debe estar, ¿no? Un ejemplo. Sí, estaba Bueno, porque solo leí que decía que no tenía que tomar las vías respiratorias. entonces, por ahí va a ser pregunta, no te voy a decir qué antibiótico vas a utilizar en una cirugía sucia. No, porque no estamos en antibióticos, estamos en cirugía. Por ahí, en Armando te van a preguntar, pues, no ves si clasifican las heridas. ¿Qué antibiótico utilizaré? Ahí tendrás que decir serotonina de tercera generación o quinolonas de segunda y tercera generación asociado a metronidazol. ¿Para qué utilizan metronidazol? ¿Para qué utilizar? No lo voy a responder, pero no es la clase. La clase es ejemplo de cirugía limpia contaminada, ejemplo de cirugía sucia, ejemplo. Esa es la clase. ¿No? Claro. Hasta acá termina la clase.